En esta mañana vamos a estar meditando acerca de esto y quiero que te lleves esto. Dios hablando a tu vida, Dios te está diciendo el día de hoy, no estés aterrado, no estés aterrada, hija, no estés aterrado, hijo. Porque Él pelea por nosotros, Él pelea por ti, Él pelea porque te ama, porque tiene un plan para tu vida. Porque Él, Cristo Jesús, subió a la cruz del Calvario. No solo, principalmente para darnos vida y darnos esperanza, pero también para ser nuestro pronto ayuda en el tiempo de angustia y en el tiempo de dificultad. Y voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer 4 versículos, desde el versículo 10 al versículo 14. Y no sé tú, pero yo recuerdo esa temporada y la verdad es esta, es que el miedo revela dónde estamos mirando. Cuando viene el miedo, cuando viene la angustia, evidentemente se revela en dónde están tus ojos. Están en la situación, están en tus emociones, están en me traicionaron, están en me equivoqué, están en mi fracaso o están puestas en Dios. ¿Sabes? La fe se activa cuando dejamos de vivir viendo el temor, viendo la situación presente. Y hay un fenómeno muy interesante. En español se llama el fenómeno del mirón. Y es, si vas manejando o has manejado, este fenómeno es cuando ocurre un accidente y tú vas manejando. ¿Y qué vas a hacer? Ves por el espejo retrovisor. Ves por el espejo retrovisor. El problema es que el retrovisor es pequeño. Y ves una imagen limitada de algo que ocurrió atrás. Pero frente de ti tienes el parabrisas. Y el parabrisas es grande. El retrovisor muestra lo que ya fue. Y el parabrisas muestra hacia dónde vas. Y a veces así somos en la vida. El temor nos hace fijarnos en el retrovisor. Y no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a leer la porción. Yo leo Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos qué pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Qué fuerte. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres real, eres verdadero. Señor, la vida no es fácil. Jesús, tú lo dijiste, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Señor, todos aquí hemos atravesado situaciones complicadas, situaciones complejas. Nos hemos sentido arrinconados, sin opción, y el temor llega y el temor invade, Señor. Pero en este momento, en esta mañana, Señor, queremos venir a tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos ser recordados que no importa la situación, que no importa lo que estemos atravesando, tú estás con nosotros. Señor, las situaciones tienen que hacernos mirar a ti, volver a fijar nuestra vista en ti, Señor, porque toda situación sirve para que tú te lleves la gloria, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Y en el proceso nosotros somos madurados, somos transformados, somos hechos más y más a la semejanza de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma control.
Abre nuestros corazones, nuestros oídos, que podamos escucharte a ti hablando, a ti ministrando. Que tu palabra haga aquello para lo cual fue diseñada y fue enviada. Que produzca fruto, que nos confronte, que nos aliente, que nos restaure, que nos fortalezca, que nos vivifique, que nos lave y que nos renueve. Toma este mensaje y divídelo en mensajes individuales y que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando, a ti ministrando. Estamos en tu presencia y no podemos salir como entramos. Yo lo creo, estoy convencido de eso. Nuevamente toma control de mi ser, de mi mente, de mi boca. No permitas que diga algo que atente contra tu verdad, contra quién eres tú. En tu nombre estamos orando, en el único nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Estuvieron 400 años esclavizados ahí. Y de pronto ellos clamaron al Señor. Dice el texto que el Señor escuchó, se acordó de ellos y entonces salen. Pero algo pasó entre Egipto y la tierra prometida, el Mar Muerto. Ellos ya estaban ahí. Fíjate lo que dice capítulo 13, versículo 20. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El siguiente dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y viajar de noche. El 22 ve lo que dice: el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Entonces ellos llegan, están ahí y acaban de ver la manifestación gloriosa de Dios liberándolos por medio de plagas sobrenaturales. Están viendo a Dios y ven columna de fuego y columna de nube que los guía, los lleva, y de pronto el mar. Delante de ellos el mar y detrás de ellos Egipto persiguiéndoles. Y algo muy curioso es que el pueblo de Israel en ese momento, en lugar de ver por el parabrisas, decidió ver por el retrovisor. En lugar de confiar en el camino que Dios les estaba mostrando, que les estaba abriendo, ellos tuvieron amnesia espiritual y vieron el pasado y recordaron el pasado. La amnesia espiritual ocurre cuando tú y yo dejamos que el pasado determine cómo interpretamos el presente y el futuro. No porque hayas tenido una mala experiencia en una relación significa que todas van a ser así. No porque te hayan corrido del trabajo significa que te van a correr de todos los trabajos. No porque te hayas equivocado en el pasado significa que siempre te vas a equivocar. No porque en el pasado te hayan dicho que no eres amado, que no eres amada, que no sirves, significa que lo eres. Cuando olvidamos quién es Dios, el miedo se vuelve nuestro intérprete. Cuando olvidamos quién es Dios, el miedo se vuelve nuestro intérprete. Y filtramos todo por medio del miedo. Y no podemos ver a Dios obrando. El miedo es una realidad. No lo vamos a negar. Ahí está. El miedo nos hace vivir desde el retrovisor. Pero la fe nos llama a mirar hacia adelante. Caminamos no por vista, caminamos por fe, dice el apóstol Pablo.
no es por vista, es por fe. Y sí, hay situaciones que aquí en el presente no entendemos. Pero a veces nos limitamos y olvidamos que hay un futuro, que nuestra vida está en las manos de Dios. Y a veces nos ensimismamos en nuestro aquí y en nuestro ahora. Y perdemos de vista lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. Y voy a hablar contigo esta mañana 3 cosas. Y la primera es que el miedo revela lo que hay en tu corazón. El miedo revela tu corazón. Versículo 10 dice que mientras el faraón se acercaba, y la frase es interesante aquí, dice que los israelitas levantaron la vista. NTV dice, y se llenaron. ¿Qué palabra dice? Pánico. Se llenaron de pánico. Y sabes, el texto es claro, es honesto. Esta porción no está espiritualizando el momento, nos está diciendo, nos está mostrando las emociones reales del pueblo ante la amenaza. Acuérdate, viene el ejército de Israel detrás de ellos, y ya están viendo que no hay a dónde huir, porque delante de ellos está el mar, no hay a dónde escaparse, no hay escapatoria. A lo mejor tú piensas y me dices, Juan Marcos, estoy en una posición en la que siento que no hay escapatoria. El pueblo de Israel estaba igual, y el texto dice, es honesto, no espiritualiza el momento. No minimiza el peligro, no dice, ay, no. Dice, se acercaba. La amenaza les estaba tocando los pies. Y luego dice, y entonces clamaron al Señor. Y en unos momentos más vamos a ver la frase de clamar al Señor, pero ¿qué no podemos negar en este versículo? Es que el ejército sí venía detrás de ellos. El ejército era real Egipto y el mar estaba delante de ellos. Tu problema, tu dificultad, tu situación es real. No la minimizamos, no la espiritualizamos. Tu temor, tu miedo, tu angustia es real. No lo ocultamos. El problema no es que tengamos miedo. El problema es qué hacemos con el miedo. Ese es el problema. ¿Qué hacemos con nuestro miedo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Dice, levantaron la vista. Es interesante que use esta frase el versículo 10, que levantaron la vista. Porque acabamos de leer que ¿quién iba delante de ellos? Dios. ¿En forma de qué? De nube de día y fuego de noche. ¿Estás viendo la importancia del texto? Levantaron la vista, dejaron de ver la nube, dejaron de ver la presencia de Dios, dejaron de ver la guía de Dios y vieron por el retrovisor. No vieron a Dios, vieron al enemigo. Y ese es el comienzo de todo. Es el comienzo de la angustia. Es el origen del miedo. Cuando quitamos la vista de Dios y vemos por el retrovisor. El miedo no nace del problema. Nace de hacia dónde levantamos la mirada. Nace de lo que estamos viendo, de lo que decidimos ver. Dice que levantaron la vista. Y luego, ¿qué dice? ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a ver esa frase? Versículo 10 dice, y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, ¿qué? Clamaron al Señor. Pero no todo clamor es fe, quiero decirte. No todo clamor es fe. Hay 2 tipos de clamor. Hay un clamor que nace del miedo. Y hay otro clamor que nace de la dependencia de Dios. Son 2 clamores completamente diferentes. Y aquí vemos el clamor que nace del miedo. No un clamor que nace
de la dependencia de Dios. El clamor que nace del miedo surge después de que ves al enemigo, después de que estás viendo el conflicto, después de que estás viendo la situación. Este tipo de clamor no está cargado de fe, está cargado de pánico. Está cargado de temor, de angustia, de decepción. Este tipo de clamor busca alivio inmediato. Estamos en una época en la que nos gusta lo que es rápido, express, automático. Como se los he mencionado a veces, yo me desespero cuando paso por el drive-thru para pedir un café americano y que tarden más de 5 minutos en servirme un café, me empiezo a desesperar. Digo, pues, ¿qué ciencia tiene? No te estoy pidiendo un americano doble cortado, te estoy pidiendo café negro. Pero así somos, porque estamos acostumbrados a: tengo hambre. Si tienes, si puedes, pides desde la aplicación y te llega. Si vas manejando, pasas por el drive-thru, llegas a la ventanita y te dan tu hamburguesa. O vamos al restaurante y si ya tardaron más de 10 minutos, nos empezamos a desesperar. Qué pésimo servicio. Porque buscamos alivio inmediato. Y esto me lleva a pensar que a veces queremos que Dios quite el problema sin tocar o tratar el corazón de nosotros. Queremos que Dios quite, nos libere, pero no queremos que Dios trate con nuestro corazón, con lo que está ahí. Este tipo de clamor es un clamor que dice: Dios, hazlo ya, como sea, pero líbranos, aunque tengamos que regresar. Es lo que el pueblo de Israel le dijo a Moisés. Lo que estaban diciendo realmente: queremos regresar. Queremos una solución y la queremos ya. No es un clamor de dependencia. Es un clamor de autopreservación, que queremos preservarnos como instinto. Clamar no siempre es fe. A veces es miedo hablando fuerte. A veces es el miedo gritando más fuerte. Que la voz de Dios. Porque aquí dice: quédate quieto y ve, descubre, observa que yo soy Dios. Aquí dice: clama a mí y yo te responderé. Aquí dice: la prueba produce paciencia y la paciencia carácter. Pero estamos acostumbrados al alivio inmediato. Y Dios a veces quiere tratar no el síntoma, sino la enfermedad. Y la enfermedad está en nuestro corazón. Ante el temor, ante el miedo, ante el peligro, ante el dolor, ante la incertidumbre, ¿sabes qué? Reaccionamos impulsivamente. No sé tú, pero yo sí tiendo a reaccionar impulsivamente. A veces hablamos desde la ansiedad. No es que esta situación es muy grande, es que Dios no puede hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cómo lo voy a lograr? Pero sí. Y cuando tomamos esta actitud, queremos que Dios nos saque del problema, pero no queremos que nos transforme. No queremos que nos cambie, no queremos que nos pula. Esta semana para mí fue una semana complicadísima. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Todo. Pero era Dios puliendo. Era Dios puliendo. Y tuve que entender en la semana y tuve que tener un tiempo con Dios y decirle: sí, ¿quieres transformarme? Me dejo. Perdóname, Señor,
porque he bajado la guardia. Necesito poner vallas de protección para seguir caminando en santidad, para seguir caminando en integridad. Primero, porque te amo a ti. Segundo, porque soy reflejo, porque te reflejo a ti. Y tercero, porque puedo llegar a ser referente y la gente me ve. Amén. Todo lo que pensaba que podría salir mal, salió. Gracias a Dios por eso. Porque me transformó, porque me enseñó. Porque he aprendido en esta temporada a tener conversaciones y pláticas quizá no fáciles, pero necesarias, que traen sanidad, que traen libertad, que fortalecen y unen. Y el otro clamor es el clamor que sale, que nace de la dependencia de Dios. Este no grita, sino es un clamor que se rinde. Es un clamor que dice: Señor, como dijo María, he aquí, tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Este tipo de clamor de: Señor, te necesito, esto me supera, te necesito, haz algo. Esta situación me sobrepasa, te necesito. Y yo me he encontrado en los últimos meses orando con frecuencia esta oración. Señor, esto me sobrepasa, en mis fuerzas no puedo, te necesito a ti, porque esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo. No comienza, este tipo de clamor no comienza ¿por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué Dios permitiste que entrara en esta relación? ¿Por qué Dios permitiste que me corrieran del trabajo? ¿Por qué Dios permitiste que me enfermara? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este tipo de clamor de dependencia tampoco empieza con ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Hasta cuándo voy a ver que te vas a mover? ¿Hasta cuándo voy a ver que me vas a liberar de esto? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta situación? Este tipo de clamor, el de dependencia, tampoco es un clamor de sácame de aquí, Dios, ya en este momento. Sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Por el contrario, este tipo de clamor comienza con yo no tengo el control. Lo tienes tú, Dios. Este tipo de clamor empieza con yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Muéstrame qué tengo que hacer. Este tipo de clamor comienza con Señor, no entiendo nada, me duele todo, pero confío en tu carácter. Pero confío en tu carácter. Pero confío en tu carácter, confío en ti. Comencé diciéndote que pasó algo en mi vida, me traicionaron, me hirieron y me lastimaron y perdí una familia espiritual. Y en ese momento, quizá humanamente hablando, me hice las preguntas también: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué onda? Pero Dios me habló, Dios estuvo haciendo su obra en mi vida. Y Dios me dijo: Juan Marcos, si tú hablas, porque yo pude haber hablado, yo pude haber dicho no, pero... Y Él me dijo: Juan Marcos, si tú hablas, yo me quedo callado. Si tú te quedas callado, yo hablo por ti. Yo voy a defenderte. Yo voy a dar la cara por ti. Me costó y guardé silencio. Y hubo gente que me marcaba por teléfono: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No decía nada. Había gente que me marcaba por teléfono y me decía: ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde estás? Queremos. Y mi respuesta era: tú sigue yendo a esa casa. No te puedo decir más. Sigue. Y quizá yo quería hablar y quería decir: esta persona. Pero Dios me dijo: Juan Marcos, si te quedas callado, yo te defiendo. Y si abres la boca, yo me quedo
callado. Y fue aprender a confiar en su carácter, en el carácter de Dios que es justo, que es abogado, que es defensor, que es proveedor. Hay una porción en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, que dice: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y yo soy así. Ve lo que dice: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de ¿qué? De atacarnos, dice el texto. Y así me sentía, y no sé, a lo mejor así te sientes tú ante tu situación. Dios, ¿no vas a hacer algo que no ves? Me siento impotente ante el engaño, ante el divorcio, ante una relación que no se dio, ante que me corrieron el trabajo, ante que aunque ya no tengo dinero. ¿Qué dice la última parte del texto? No sabemos qué hacer. Y esa palabra es importante, pero. El texto no está negando la realidad. No está negando la visceralidad de la emoción de impotencia, de no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Pero quiero llevarte a esa palabra especial y muy importante que está ahí, que dice: pero en ti. Pero en ti buscamos ayuda. El clamor de dependencia es el clamor que se rinde a Dios antes de exigirle a Dios. El clamor de dependencia es ese clamor que nos lleva a rendirnos antes de exigir que Dios haga lo que yo quiero que haga o lo que yo creo que Él tiene que hacer. Es muy diferente rendirte, doblar y decirle: no sé, no entiendo, me duele, no veo la solución, pero confío en ti. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero hazlo. La fe no clama para huir, clama para confiar. Señor, en ti confío, en ti descanso, en ti está mi ayuda, en ti está mi salvación. Y sabes, en la porción que leemos, yo no veo a un Moisés entrando en pánico, no veo a un Moisés mandando una delegación para hacer un acuerdo o negociar con Egipto, no veo a un Moisés buscando alguna estrategia para poder salvar el pellejo. No lo veo en el texto. No lo veo. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dice: no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. ¿Cuándo? Hoy. Esos que ahora ven, jamás volverán a verlos. Ese temor que ahora ves ya no te va a perseguir. Ese dolor que te hace sangrar ya no va a sangrar más. Porque tu herida de hoy es la cicatriz de mañana que apunta a Cristo, que glorifica a Dios, que evidencia a un Dios restauración, a un Dios restaurador, a un Dios que obra restauración y salvación. Y Moisés conocía este tipo de clamor, un clamor de fe, un clamor de dependencia, porque no entró en pánico, no negoció con Egipto y no improvisó ninguna estrategia humana. Y sí, el temor puede producir, ¿te acuerdas que te dije? Amnesia espiritual. Y eso nos lleva al segundo punto de este tiempo juntos, que es síntomas de la amnesia espiritual. El primer síntoma es que distorsionamos la realidad. La realidad se distorsiona por completo. Porque el pueblo de Israel prefirió la esclavitud conocida.
Egipto fue opresión, era opresión para ellos. Pero ¿sabes qué? Era predecible para ellos. Porque ellos sabían lo que les esperaba en Egipto. Sí, no eran libres, vivían maltratados, pero era predecible. Y lo que tenían enfrente, el desierto, era su libertad. Pero el desierto exigía dependencia. Y a veces vemos el desierto delante de nosotros en nuestra vida y no queremos dar el paso porque exige que dependamos de Él. Acuérdate, ellos salieron de Egipto, caminaron una parte en el desierto y después llegaron al mar. El desierto es libertad, pero exige dependencia. El corazón humano, a veces cuando es confrontado con la incertidumbre, ¿sabes qué? Tiende a refugiarse en la esclavitud conocida, antes que confiar en la libertad dirigida por Dios. El corazón humano, cuando es confrontado con la incertidumbre, no sé qué voy a hacer. Y ahí estaba el pueblo confrontado con la incertidumbre. El mar está delante nuestro y atrás viene Egipto. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Para qué nos sacaste? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Déjanos, qué fuerte cuando dicen, déjanos en paz. Y me pregunto si no, a veces tomamos esa actitud con Dios y le decimos, déjame en paz, Dios. Déjame seguir siendo esclavo de mi pecado. Déjame seguir siendo esclavo de mi dolor. Déjame seguir siendo esclavo de la situación dolorosa y adversa que atravesé. Es mejor, no puedo con esa frase. Y estuve toda la semana luchando con esta frase. No puedo, es mejor ser, ¿qué dice? Un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. A ver, ya habían salido de Egipto y salieron de una forma asombrosa y milagrosa. Se les olvidaron las plagas. Estaban viendo delante de ellos la nube de fuego y la nube y la columna de fuego. Está la presencia misma de Dios guiándoles. Pero es mejor ser esclavo en Egipto. Es mejor. Cuando el miedo gobierna, la esclavitud se vuelve atractiva. Soy esclavo de cosas. A lo mejor te calma el comer. Y eso apacigua tu miedo y pues te das a la comida. Entonces eres esclavo de eso. O a lo mejor ante la situación adversa, lo complicado, a lo mejor tiendes a, mejor me duermo para evadir. Eres esclavo de eso. Porque el miedo te gobierna. Y creemos que la esclavitud es. El segundo síntoma de la amnesia espiritual es que olvidamos el pasado. Olvidamos la poderosa mano de Dios. Ya te lo dije, el pueblo de Israel olvidaron las plagas. Olvidaron la liberación. Y olvidaron la provisión sobrenatural de Dios. Porque es impresionante. Ya lo leímos el 13. Éxodo 13, 21 y 22. ¿Te puedes imaginar lo sobrenatural que era ver la columna de humo en el día y ver la columna de fuego en la noche? ¿Sabes? La incredulidad siempre
comienza con el olvido. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios hace, cuando nos olvidamos de lo que está escrito en su palabra, ahí empieza la incredulidad. Es que yo no creo que Dios pueda liberarme. Es que yo no creo que Dios... Quizá no se lo decimos así, pero nuestras acciones lo gritan. Es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. No creemos en Dios. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Y cuando olvidamos lo que Dios hizo, dudamos de quién es Él. Dudamos de que Él es protector. Dudamos de que Él es salvador. Dudamos de que Él es restaurador. Dudamos de que Él es Padre. De que Él es consolador. Dudamos de que Él puede venir y puede reescribir tu historia. Este libro está lleno de tapa a tapa de historias de hombres y mujeres que fallaron, que la regaron, que se equivocaron, pero Dios les restauró. Dios les perdonó. Dios los usó. Un Sansón cometió muchas decisiones equivocadas, tomó muchas decisiones equivocadas. Se dejó ir por una mujer. Le sacaron los ojos, lo hicieron esclavo. Pero al final, él dijo: Dios, una última vez más. Solo una vez más. Y se sacrificó para matar filisteos. Dios lo usó al final de su vida. Un Jonás que Dios le dijo: vas a ir a Nínive. Un Jonás que dijo: a Nínive, ¿por qué voy a ir a predicarle a esa gente fea, a esa gente malvada, a esa gente perversa? No, agarró y se fue, compró su barco, compró un pasaje y se fue al extremo de lo que Dios le había dicho que tenía que ir. Tuvo sus consecuencias, vino el gran pez, se lo comió, estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. El pez lo vomitó. ¿Y qué hizo Dios? No le quitó su llamado. Y Jonás fue y predicó. La regó. Así hay hombres aquí. Moisés hizo lo mismo en un arranque de ira. ¡Fum! Pero Dios lo usó grandemente. Tuvo sus consecuencias, sí. Cristo es la memoria viva de Dios. Y recordar no es traer información al presente, sino actuar fielmente conforme a lo que la palabra dice. Y es muy interesante porque Dios recuerda. En la Escritura Dios recuerda. Dios recordó. Cuando Dios recuerda, interviene, salva, libera y cumple. Dios recordó a Noé, que se quedó. Dice el texto que Dios acordó de Noé e hizo que las aguas bajaran. Dios recordó su pacto con Abraham y salvó a Israel. Dios recuerda a su pueblo oprimido y actúa. Dios recordó al pueblo de Israel. Así empezó. Así empieza el texto. Así empieza Éxodo, diciendo que clamaron a Dios y Él se recordó de ellos. La memoria de Dios siempre produce
algo que es hermoso. Acción redentora. La memoria de Dios siempre trae redención. Siempre trae rescate. ¿Sabes? En Jesús Dios no solamente recuerda sus promesas. Jesús es la encarnación de las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Él es todo. Jesús hoy te dice y me dice, no me olvidé de ti. No me olvidé de ti y no voy a abandonar lo que te he prometido. ¿Qué nos ha prometido? Ser transformados, ser guiados, ser cuidados, ser transformados, ser hechos más semejante a Él. Cristo es la fidelidad de Dios caminando entre nosotros. El pueblo de Israel vio la nube y el fuego, la presencia. Hoy Cristo está con nosotros, camina con nosotros. Él es la prueba visible de que Dios no pierde la memoria de su pueblo. No pierde la memoria. Cuando miramos a Cristo, vemos todo lo que Él prometió, cumpliéndose en una persona. Salvación, redención. Cristo no solo nos habla de Dios, Él es Dios. Es Dios recordando quién es y a quién ama. Te ama a ti, me ama a mí. Quién es poderoso Salvador, Redentor, Libertador, Sanador. Eso es Él. La cruz es la prueba perfecta, eterna, fehaciente y más sólida de que Dios sí pelea por su pueblo. ¿Por qué? Porque en la cruz tu pecado y mi pecado fue perdonado. En la cruz, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, fuimos declarados justos. Fuimos hechos nueva creación. Y va a aparecer ahorita algo que es la progresión del corazón humano. Lo que nos lleva a poder tener esta amnesia espiritual. Miro al enemigo, miro el problema, miro mi situación y entonces entro en pánico. Y si clamo desde el miedo, entonces le estoy reclamando a Dios. Y si le reclamo a Dios es porque estoy olvidando lo que Dios hizo. Y olvidar lo que Dios hizo es una nostalgia tóxica. El pueblo de Israel quería regresar a Egipto. Pero entonces tenemos que escuchar la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Moisés dijo, no tengan miedo. Ahí hubo una corrección. Y cuando mi corazón es corregido, entonces me quedo quieto. Se acabó la batería. Bueno, no, ya no sirve esto, ya no hay batería. Entonces, voy a hablar fuerte. Entonces, me quedo quieto y entonces hay dependencia. Y entonces, cuando me quedo quieto y hay dependencia, puedo ver que Dios pelea. Y Dios obra y trae salvación. Esa es la progresión. Tenemos que, ¿qué hacemos cuando ves el peligro? ¿Entras en pánico o confías en Dios? Cuando ves el problema, la dificultad, ¿qué hacemos?
¿Clamamos desde el miedo o clamamos desde la dependencia? Cuando sucede esto, ¿qué haces? ¿Vas a la palabra de Dios para recordar lo que Dios ya hizo en el pasado? ¿O decides tener una nostalgia tóxica? ¿Qué hacemos? ¿Escuchas la palabra? ¿Dejas que la palabra te corrija? ¿Dejas que la palabra produzca lo que tiene que producir en tu vida? ¿Te quedas quieto? ¿Dependes de Él y dejas que Dios pelee por ti? ¿Qué haces? El problema no es el miedo inicial. El problema es no permitir que la palabra reordene mi corazón. No permitir que la palabra reordene el miedo. Ya para terminar, 3 cosas que hacer ante el temor, el miedo y la inseguridad. Ve lo que dice Éxodo 14, versículo 13 y versículo 14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. 3 cosas. La primera es ganar coraje y confianza. En el amor perfecto. ¿En quién? En el amor perfecto de Dios manifestado en Cristo. Dios no pelea para amarte o no pelea para ganar tu amor. Él pelea porque Él ya te ama. Y te amó tanto que Dios que se entregó a sí mismo. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El amor de Cristo es lo que nos impulsa a actuar a pesar de las circunstancias. Es lo que nos impulsa a confiar. Es lo que nos impulsa a rendirnos. Es lo que nos impulsa a someternos a su voluntad, a su verdad. Y ganamos coraje. Ganamos seguridad. Cuando hacemos esto. Cuando soltamos el miedo y abrazamos la verdad escritural. Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando Él dice, quédate tranquilo. Yo tengo un plan para tu vida, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por eso es importante pasar tiempo en la palabra de Dios. Por eso es importante conocer lo que Dios dice, porque cuando venga el miedo, cuando venga la dificultad, cuando venga lo que no entendemos, podemos ir a este libro y podemos escuchar la voz de Dios y podemos escuchar lo que Dios dice, cómo Dios habla, cómo Dios ministra, cómo Dios calma, cómo Dios tranquiliza, porque esta es su palabra, viva, eficaz, poderosa, más cortante que una espada de doble filo, que llega y penetra hasta lo más profundo de tu ser y a lo más profundo de mi ser. Solo quédense quietos. La segunda cosa es quedarnos quietos. ¿Y cómo cuesta quedarnos quietos? Porque estamos acostumbrados a resolver, estamos acostumbrados a hacer cosas, estamos acostumbrados a lo que sigue, a lo que viene, a lo que viene, a lo que viene, a lo que viene. Y Dios dice, calmado, tranquilo, sereno. En esta temporada de mi vida estoy aprendiendo también a, tranquilo Juan, tranquilo, tranquilo. Tenía una conversación en la semana y la plática era, Juan Marcos al principio era como que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ahora estás disfrutando simplemente el poder estar en el mismo espacio y poder dialogar. Es quedarnos quietos. Dice, quédense quietos. Es decir, mantenernos firmes.
Es creerle a Dios cuando a lo mejor retroceder o querer regresar a Egipto pareciera en nuestro entendimiento lo más sensato, el curso de acción más lógico a tomar. Quedarnos quietos. Solo quédense quietos y observen. Es la tercera cosa. Es decir, dejar a Dios obrar. 3 cosas. Cobrar ánimo, mantenerme firme y dejar a Dios obrar. Cuando tú y yo soltamos el control, sabes que Dios toma el control del campo de batalla. Y Dios pelea por ti. Dios te defiende. Tú no tienes que hacer nada más que confiar en Él y decirle: creo en ti, confío en ti, descanso en ti. Significa rendir el control de las emociones. Es que estoy enojado, es que estoy angustiado, es que me siento desesperado. Ríndelo. Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. No podemos vivir nuestra vida cristiana guiados por lo que sentimos. Porque hay días que vas a sentir bonito y te vas a sentir enamorado o enamorada de Dios. No podemos vivir así. Porque va a haber otros días en los que te vas a sentir frustrado, molesto, cansado, no vas a entender. No podemos vivir con las emociones. Tenemos que vivir por medio de nuestras convicciones. ¿Qué es una convicción? Es cuando la verdad escritural se arraigó en tu corazón. Y no solo se arraigó, produce. Es cuando tú caminas, es cuando tú piensas, es cuando tú decides, es cuando tú accionas conforme al principio escritural, no conforme a lo que sientes, sino conforme a lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Es cuando rindes el control de las circunstancias a la soberanía de Dios. No entiendo, pero no se te escapa a ti nada. Nada, absolutamente nada. Y esta semana me tocó recordar eso. Tu soberanía, Dios. Y las circunstancias las dejo a un lado. Las dejo a un lado. Es entender que Dios, por medio del Espíritu Santo, está transformando y quiere transformar mi mente y mi corazón, para que entonces pueda accionar. No conforme a lo que yo siento, no conforme a lo que el mundo ya dice, sino conforme a lo que Dios ha dicho y ha determinado en su palabra. No tengan miedo. ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A la frustración? ¿A quedarte solo? ¿A quedarte sola? ¿A qué tienes miedo? Dios te dice: quédate quieto. Rinde el control. Deja de querer controlar tu vida. Deja de querer sacarme de tu vida. Quédate quieto y observa cómo yo voy a rescatarte hoy. Y observa cómo voy a hacer algo. Porque esos egipcios, ese dolor, ese problema, esa frustración, eso jamás vas a volver a verlos. Quedémonos con el versículo 14, que dice: el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos, dice el texto. Solo quédense tranquilos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo quedarnos tranquilos. Pero la promesa está aquí. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a pelear por nosotros.
A nosotros nos queda nada más quedarnos quietos, rendir el control, confiar, depender. Y vamos a ver a Dios haciendo su obra. Vamos a ver a Dios manifestándose. Vamos a ver a Dios haciendo algo. Empecé diciéndote que podemos a veces ver por el retrovisor el pasado, el accidente que ocurrió atrás. Y nos olvidamos que hay un parabrisas enfrente de nosotros. Y olvidamos que podemos ver el camino, podemos ver hacia dónde estamos yendo. Así me pasó cuando me traicionaron. Así pasó cuando me hirieron. Así pasó cuando la persona que me dijo, eres como un hijo, me traicionó. Mi corazón sangró. Estaba dolido. Tenía miedo. Porque inventó muchas cosas. Tenía miedo. Pero Dios me dijo, Juan Marcos, no tengas miedo. Quédate quieto y veme obrar. Veme obrar. Y años después, si eso no hubiera pasado, no estaríamos aquí hoy. Porque Dios usó eso para sacarme de mi comodidad, para enseñarme una lección, para enseñarme a amar. No solamente a Él, sino a las personas. Porque ¿sabes qué? En la vida nos vamos a herir, nos vamos a lastimar, nos vamos a traicionar, porque somos seres humanos, porque no somos perfectos. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy tengo la capacidad de volver a amar, de volver a confiar. No por mí, sino porque Él me la da. Porque Él es el que me permite creer de nuevo, confiar de nuevo, amar de nuevo, caminar de nuevo con las personas. No está lo que yo pueda hacer. Quizá hoy estás como el pueblo de Israel. Tienes Egipto detrás de ti y el mar delante tuyo. ¿Qué vas a hacer? La tentación de regresarte a Egipto es mucha. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a dejar de tener miedo? ¿Vas a plantarte y vas a confiar? ¿Vas a descansar? ¿Te vas a quedar quieto? ¿Vas a guardar silencio y vas a ver a Dios obrando a tu favor? Él quiere que te quedes tranquilo. Y Dios te dice lo siguiente. En el versículo 15. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Avanza. Aunque no puedas ver, avanza. Aunque no puedas entender, avanza. Aunque el mar esté frente de ti y sientas que los pies se te llenan de agua, se te mojan, avanza. Avanza. Camina hacia adelante. Porque siempre va a llegar en tu vida el versículo 16. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar, pisando tierra seca. Alguien aquí tiene que escuchar eso. Dios quiere hacerte caminar por tierra seca. Quizá hoy no lo ves, pero Él quiere tomar tu mano. Él quiere guiarte. Él te dice hoy, deja de ver por el espejo retrovisor y mira por el parabrisas de mi gracia. Mira por el parabrisas de mi misericordia. Mira por el parabrisas de mi justicia. Mira por el parabrisas de mi salvación. Mira por el parabrisas de mi restauración. No mires por el retrovisor del dolor, del fracaso, de la angustia, de la amargura, del rencor. Esto quedó atrás. Puestos los ojos, dice, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo te digo hoy, caminemos, porque Dios va a abrir el mar, para que caminemos en tierra seca, pero caminemos con los ojos puestos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe, porque Él
ya peleó la batalla. Él ya ganó. No peleamos para obtener la batalla. Peleamos desde la batalla que Él obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos rodea con amor. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque el temor es real. Pero, Señor, tú nos has llamado a no caminar ni depender en nuestras emociones. Tú nos has llamado a confiar en ti. Tú nos has llamado a poner nuestra mirada en ti. Señor, la vida no es fácil. La vida es difícil. ¿A quién tenemos sino solamente a ti? Que con tu brazo poderoso, con tu brazo redentor, con tu brazo liberador, vienes y nos tomas, vienes y nos guardas, vienes y nos proteges. Señor, tú quieres transformar nuestro corazón y nuestra vida. Señor, queremos dejar de clamar desde el miedo y queremos empezar a clamar desde la dependencia en ti, desde la fe en ti. Señor, cambia lo que está en nosotros, quita el temor y trae seguridad, la seguridad que trae tu palabra, la seguridad que trae el saber que somos hijos, que somos hijas, la seguridad de saber que Jesús mismo dijo: mi Padre me las dio y nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que viene de saber que Dios va con nosotros, que su presencia va con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos guarda. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a deshacernos del miedo, ayúdanos, Señor, a quedarnos quietos, ayúdanos a confiar, ayúdanos a soltar el deseo de controlarlo todo, ayúdanos, Señor, a quedarnos quietos, a confiar en tu palabra, a confiar en ti, a ver, Señor, cómo tú vas a obrar, cómo tú vas a traer tu perfecta voluntad en nuestras vidas, cómo tú vas a transformarnos, cómo tú vas a abrir el mar, cómo tú vas a hacer, Señor, que Egipto quede atrás y sea solo un recuerdo, y cómo vas a hacer que podamos ver y fijar la mirada en ti, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú no nos dejas. Señor, no queremos ser esclavos de Egipto, queremos ser libres en ti, queremos caminar desde la libertad, desde la tranquilidad que da el saber que tú vas con nosotros, que tú vas. Señor, el desierto y el mar representan dependencia diaria. Señor, queremos depender de ti. Señor, también implica vulnerabilidad porque tenemos que venir y queremos abrir nuestro corazón y decirte: siento esto, ayúdame. También a veces es incertidumbre. Señor, yo no sé qué es lo que va a suceder, pero tú sí lo sabes. Señor, quiero caminar en obediencia. Quiero caminar en fe. Ayúdanos, Señor. Señor, no quiero controlar. Quiero que tú me controles. Señor, el pecado aparece cuando yo dejo de confiar en ti y empiezo a buscar seguridad en lo que sí puedo controlar. Señor, el pecado no solo es rebelión, sino también es una búsqueda desesperada de controlar mi vida. Señor, perdónanos porque a veces preferimos una esclavitud que podemos anticipar a una libertad que exige que confiemos en ti. Señor, que cuando nuestro corazón sea confrontado con la incertidumbre de la vida, del dolor, de la dificultad, del miedo, Señor, que no corramos a refugiarnos en la esclavitud conocida, sino que podamos confiar en la libertad que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a caminar en victoria, a caminar en dependencia y a dejarte a ti obrar. Porque solo tú, Señor, eres digno. A ti clamamos. ¿A quién iremos sino solamente a ti? En tu nombre y solo en tu nombre, en el nombre que está por encima de todo, es que oramos, es que acudimos, es que confiamos y es que pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones y en nuestro espíritu. En tu nombre, en ese nombre perfecto y santo es que oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén.